Hola, ten un buen día. Es hermoso tener una mascota, ¿verdad? Así es. Sin embargo, representa una gran responsabilidad. Tienes que cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, asearlo, educarlo y sobre todo darle mucho, mucho cariño. Soy Julio Rojas, tu profesor de biología. Mi amiguito y yo te invitamos a la clase de hoy. ¿Vienes? La citología es la parte de la biología que estudia las características estructurales y funcionales de la célula. La célula es la unidad anatómica, fisiológica y de origen de todo organismo vivo. Todos los seres vivos estamos formados por estas unidades biológicas llamadas células. Las células se pueden observar bajo dos aspectos. En estado de división, cuando sufren un tipo regular de división que conduce a la formación de dos células hijas, o en estado de reposo, cuando no se encuentran en un estado de división. La célula en reposo, ya sea de seres unicelulares o de seres pluricelulares, vista al microscopio, aparece como una masa tridimensional bien definida de protoplasma. Esta masa está rodeada de una envoltura protoplasmática muy fina llamada membrana celular, conteniendo además una pequeña estructura esférica, el núcleo. El protoplasma celular, sin tomar en cuenta el núcleo, recibe el nombre de citoplasma. Este a menudo aparece granular bajo el microscopio y una vez fijado y teñido, los gránulos se han considerado como estructuras subcelulares bien definidas. De los conceptos anteriormente mencionados, podemos decir que la célula, una célula completita, presenta tres partes principales. Una envoltura, acá externa, que es la membrana celular, llamada también membrana plasmática. Una masa de protoplasma celular, acá, que se llama citoplasma, y una substancia central o corpúsculo central que forma el núcleo o carioplasma celular. En este capítulo vamos a dar inicio al estudio detallado de la célula en reposo. La membrana celular. Todas las células están rodeadas en su superficie externa por una capa citoplásmica especializada, la membrana celular, la cual es tan exageradamente delgada y fina que no es visible aún con los mejores microscopios ópticos. De hecho, en algún tiempo, su existencia fue negada por numerosos biólogos. Se ha demostrado de varias maneras que la membrana celular es una entidad discreta, definida y esencial de la célula. Vemos acá, en esta vista al microscopio, una célula con sus tres partes principales. Una parte central, el núcleo, luego tenemos al citoplasma y en la superficie, rodeando a toda la célula, esta delgada capa que constituye la membrana celular. Por medio del microscopio electrónico, se ha demostrado que la membrana celular frecuentemente está ondulada, mostrando muchos repliegues llamados microvellosidades, como vemos acá, e invaginaciones, acá en esta parte. La naturaleza ondulada de la membrana celular puede ser muy importante para permitir la adhesión de una célula con otra, para facilitar una especie de ensamblado y presentar así una superficie mayor de contacto entre las células, y de ese modo facilitar el intercambio de materiales entre las mismas. A pesar de numerosas investigaciones realizadas, la estructura de la membrana celular aún se muestra confusa. Sin embargo, se ha llegado a determinar
que la membrana celular está compuesta por grasas, por proteínas y glúcidos, carbohidratos. Además que miden entre 7.5 a 10 nanómetros de espesor. Finalmente, con el microscopio electrónico, se ha demostrado de manera definitiva que la membrana celular existe como un límite definido del citoplasma de la célula y que es posible que tenga continuidad con el retículo endoplásmico acá dentro de la célula. La presencia de la membrana celular se demuestra por el hecho de que solamente ciertas sustancias puedan penetrar o salir libremente de la célula, propiedad conocida con el nombre de semipermeabilidad o permeabilidad selectiva. Una membrana es semipermeable cuando se muestra permeable a ciertas sustancias, pero menos permeable o absolutamente impermeable a otras sustancias. Vemos acá, por ejemplo, cómo la membrana celular es permeable a moléculas hidrofóbicas como el oxígeno y el nitrógeno. También es permeable a pequeñas moléculas polares no cargadas eléctricamente como el CO2, el agua, que pueden pasar fácilmente por esta membrana. Y vemos cómo va a impedir el paso de moléculas grandes polares sin carga, como por ejemplo la sacarosa, la glucosa, que son carbohidratos, y también va a impedir el paso a las proteínas, que son moléculas gigantes. También va a impedir el paso a iones con carga eléctrica, como por ejemplo el sodio, el potasio, etc., quienes no van a poder pasar libremente por esta membrana semipermeable. Tenemos acá una representación, un esquema de la membrana con su propiedad de semipermeabilidad, donde permite el paso a moléculas pequeñas, ¿sí?, y va a impedir el paso a estas moléculas grandes. Quizá esta es la propiedad más importante de la membrana celular. Repito, la semipermeabilidad o permeabilidad selectiva. Al observar a la membrana celular con el microscopio electrónico y a un mayor aumento, vemos la estructura que presenta esta membrana. Esta estructura es la que nos muestra los diferentes textos, láminas, etc., donde podemos observar su composición y los elementos que van a formar a una membrana celular. La estructura de la membrana celular se presenta como un mosaico fluido. Este modelo fue propuesto por Singer y Nicholson por el año 1972. Presenta una fluidez, una asimetría y una bicapa lipídica. Fluidez, que quiere decir que las moléculas pueden formar parte de la membrana o desplazarse a través de ella. Una asimetría que va a estar determinada por los componentes estructurales de la membrana, principalmente en su parte externa. Y una bicapa lipídica, determinada por la presencia de dos capas de fosfolípidos. En su composición diremos que la membrana está formada por proteínas, glúcidos, carbohidratos y lípidos. Las proteínas, que van a ser integrales y periféricas. Los lípidos, que son fundamentalmente los fosfolípidos y el colesterol. Estos fosfolípidos van a formar la bicapa lipídica. Los glúcidos, al unirse con las proteínas, forman las glucoproteínas. Los glúcidos, al unirse con los lípidos, forman los glucolípidos. Ambos, glucoproteínas más glucolípidos, van a constituir el glucocáliz. También le van a dar su asimetría a la membrana celular. Acá en esta imagen podemos observar
todas las estructuras o los elementos que mencionamos anteriormente. Tenemos acá la doble capa de lípidos, ¿no? La bicapa lipídica formada por fosfolípidos. Tenemos el colesterol acá. Tenemos las proteínas, estas estructuras, ¿sí? Y los glúcidos, los carbohidratos, ¿no? Formando glucoproteínas o glucolípidos. La membrana celular está formada por una bicapa de lípidos, es decir, por una doble capa de lípidos. Los lípidos son moléculas anfipáticas, quiere decir que tienen una parte polar hidrófila y una parte apolar hidrófoba. Los lípidos que forman a esta doble capa son los fosfolípidos acá, y el colesterol. En los fosfolípidos, la cabeza polar es el fosfato, que es hidrófilo, quiere decir que va a atraer y a retener al agua. Las colas, formadas por ácidos grasos, lípidos, son hidrófobas, quiere decir que van a repeler, rechazar al agua. La cabeza de los fosfolípidos está orientada hacia el espacio extracelular, acá, o hacia el espacio intracelular, que constituye el citoplasma. El colesterol se halla interpuesto entre los lípidos de ambas capas, es decir, va a estar entre los fosfolípidos. Algunos autores consideran a la membrana celular como una unidad de membrana. Se da este nombre cuando una membrana está formada por 3 capas. En este caso, tendríamos las 2 capas de fosfolípidos, ¿sí? Acá una capa y acá abajo la otra capa, y entre ellas una capa media, aquí al centro, formada por colesterol, constituyéndose así una unidad de membrana. Los glúcidos o carbohidratos que forman la membrana, al unirse con los lípidos, forman los glucolípidos. Al unirse con las proteínas, van a formar las glucoproteínas. La reunión de ambos, es decir, glucolípidos más glucoproteínas, van a formar lo que se conoce como el glucocáliz. Las proteínas son moléculas gigantes que varían en forma, en tamaño y en ubicación. Se distinguen 2 tipos de proteínas. Las proteínas integrales, acá podemos ver, integrales, y periféricas, como esta que vemos acá. Acá también tenemos otra proteína periférica. Las proteínas integrales atraviesan la doble capa lipídica, se extienden en medio o a través de los lípidos. También son llamadas proteínas transmembranosas. Las proteínas periféricas se relacionan ya sea con los lípidos o con las proteínas integrales que la membrana tiene tanto en su lado externo como en su lado interno. Los carbohidratos o glúcidos que forman la membrana pueden ser cortos, rectos o en cadenas ramificadas. Las porciones de carbohidratos de los glucolípidos y de las glucoproteínas forman una extensa cubierta de azúcar llamada glucocáliz o glucocálix. Acá podemos ver en esta imagen al microscopio
esta parte externa, la más externa, es el glucocáliz. Repito, formado por los glucolípidos y las glucoproteínas. Este glucocáliz desempeña varias funciones. Actúa como identificador de moléculas que permite que las células se reconozcan unas con otras. Además, hace posible que en ciertos tejidos las células se adhieran unas a otras. Las propiedades hidrófilas del glucocáliz atraen una película de líquido a la superficie de muchas células, una propiedad que tiene una función múltiple. Por ejemplo, evita que las células que revisten las vías respiratorias y el tracto gastrointestinal se sequen. Protege la superficie de las células de posibles lesiones. Confiere viscosidad a las superficies celulares, permitiendo el desplazamiento de células en movimiento. Presenta propiedades inmunitarias. Interviene en los fenómenos de reconocimiento celular, particularmente importantes durante el desarrollo embrionario. Interviene en los procesos de adhesión entre el óvulo y el espermatozoide. La membrana celular cumple funciones importantes. Tiene una función estructural que consiste en conservar, preservar y proteger la integridad de la célula. Tiene una función de transporte. Permite el contacto entre células. Recibe y transmite señales para la comunicación intercelular. En cuanto al transporte de moléculas, se puede dar en moléculas pequeñas y moléculas grandes. Para las moléculas pequeñas, el transporte puede ser pasivo o activo. El transporte pasivo se puede dar por difusión simple o difusión facilitada, que ocurre a favor del gradiente de concentración y sin gasto de energía. Para el transporte activo, se realiza en contra del gradiente de concentración y con gasto de energía. En las moléculas grandes, el transporte se realiza por endocitosis y por exocitosis. La endocitosis puede ser por pinocitosis o por fagocitosis. El transporte de moléculas pequeñas puede darse por difusión o por transporte activo. La difusión puede ser simple o facilitada. La difusión simple consiste en el paso de una sustancia de manera directa de un medio de mayor concentración a otro de menor concentración. La difusión facilitada puede estar mediada por un canal, como vemos acá, o mediada por un transportador, que puede ser una proteína, siempre a favor del gradiente de concentración, es decir, de un medio de mayor concentración a otro de menor concentración, y sin gasto de energía. El transporte activo se realiza en contra del gradiente de concentración, quiere decir, de un medio de menor concentración, es decir, donde hay menos concentración, a otro medio de mayor concentración, con gasto de energía. El transporte de moléculas pequeñas también se puede realizar por ósmosis. La ósmosis es el paso de una sustancia a través de una membrana semipermeable. Es un tipo de difusión que se realiza a través de una membrana semipermeable, como vemos acá, difusión de agua a través de una membrana semipermeable. El transporte de moléculas grandes se realiza por endocitosis y exocitosis. La endocitosis se produce cuando la célula introduce partículas al interior de su citoplasma. La exocitosis se produce cuando una vesícula secretora o excretora se fusiona con la membrana para liberar el contenido, para liberar su contenido.
endocitosis para introducir moléculas, exocitosis para expulsar sustancias. Dentro de la endocitosis vamos a describir a la fagocitosis y la pinocitosis. Fagocitosis o comer celular. Ante la presencia de una partícula sólida, la célula a través de su membrana emite prolongaciones que reciben los nombres de pseudópodos. Estos pseudópodos van a rodear y envolver a la partícula sólida hasta formar una vacuola digestiva e introducirla al interior de su citoplasma. La pinocitosis o el beber celular. Ante la presencia de un fluido extracelular, un líquido que puede ser el agua, la membrana celular produce una invaginación. Acá vemos una invaginación que va a encerrar a este fluido formando una vesícula, la cual va a introducir al fluido al interior de su citoplasma. Hemos estudiado las características, propiedades, estructura y funciones de la membrana celular. Y con esto hemos dado inicio al estudio detallado de la célula en reposo. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Mi amiguita y yo te esperamos para la siguiente clase. Y recuerda, respetar y cuidar a nuestros animalitos. Hasta pronto.